Bienvenidos, amigos. Esto es Una Probada Con Juan Antonio Díaz y María Elena Sarmiento. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es ser un escritor. De manera arbitraria voy a dividir en dos a los escritores. Los escritores aficionados, como yo, y los escritores profesionales, como María Elena. Realmente cada vez la línea es más delgada, porque en otras profesiones se considera profesional al que vive de eso. Yo vivo todo el tiempo pensando en literatura, doy clases de creación literaria, tengo un club de lectura, pero difícilmente puedo vivir de las regalías de mis libros, a pesar de que he escrito 9, el 10º sale en febrero. Entonces, ser profesional o no en literatura es muy difícil decirlo porque muy pocos escritores viven de las regalías de sus libros. J.K. Rowling, tal vez un par más. En México, poquititos. Yo no conozco a nadie que no tenga que hacer malabares con talleres, conferencias y otras cosas para completar una forma de vivir. Ni siquiera Alberto Chimal, que es de la nueva generación, yo creo que puede decir que vive de todo lo que escribe, ¿no? De mis amigos, yo creo que es el que más se acerca. Ajá. Bueno, dejando al lado de eso, ahorita nos quisiéramos centrar en qué es escribir, por qué es necesario escribir o de dónde parte nuestra motivación para escribir. Yo creo que cualquier persona puede escribir. Alguien que tenga algo que decir, ¿sí? Que tenga sentimientos, que tenga pensamientos, que tenga ideas, ¿sí? Y que se ponga a escribir, ¿sí? A esa chamba a veces aburrida, monótona, de plasmar el pensamiento, las ideas en palabras, ¿sí? El único requisito, y creo que es requisito de la literatura en general, es ese fin estético, que lo que se ha dicho mueva emociones, esté bien dicho, ¿sí? Esté bien escrito, conservar la gramática, ¿sí? Una redacción adecuada, pero yo creo que no es una tarea imposible, sino que lo podemos hacer todos. A los escritores nos encanta hablar sobre lo que es ser escritor. Entonces, si ustedes quieren algo sublime, poético, profundo, pues muchísimos, los mejores escritores han dicho lo que ellos entienden por escribir. Nuestra intención al dar esta plática, al estar con ustedes charlando, es darles nuestra humilde opinión de lo que es escribir e invitarlos a que ustedes se pregunten qué es ser un escritor y qué es ser un ingeniero, ser un deportista, ser un científico, ser lo que quiera que ustedes sean. Para mí, ser un escritor requiere 3 cosas. 1, escribir. Si uno no escribe, pues no puede ser escritor. Pero si escribes un recado telefónico, eso no te hace ser escritor. Entonces tienes que tener un fin estético. La definición de estético, de lo que es estético, ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Pero para mí estético es lo que te llega a las emociones, a las ideas, que te hace cambiar, que te hace que no seas el mismo. La intención de un escritor tiene que ser mover a su lector. Y la tercera cualidad es que alguien te lea. Porque ser un escritor que deja todo lo que escribe en el cajón y que no tiene intención de que lo lean, pues para mí tampoco es alguien completo. Porque para que se complete, los libros los tienen que leer ustedes, nosotros como lectores. ¿Tú qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo. Aquí hay que arriesgarse, ¿sí? Habrá personas que les guste lo que uno escribe, habrá personas que no, pero yo creo que la satisfacción personal es la importante. Si estamos satisfechos con el producto, ya habrá algún lector que esté de acuerdo y comparta esa vivencia con nosotros, ¿sí? También quiero decir que para mí son requisito indispensable 2 cosas. Disciplina, ¿sí? La disciplina implica, sí me pongo a escribir, pero
con cierta horarios, con cierta constancia, porque es lo que va perfeccionando la forma de escribir. Y el segundo requisito es la creatividad, ¿sí? Decía Freud que la creatividad y la locura están separadas por un paso. ¿Qué significa la creatividad? Meterse en el inconsciente, tocar aquellas cosas profundas de nuestra psique, sentirlas y después ponerlas en palabras a través del proceso secundario del pensamiento, ¿sí? No solamente es una catarsis de lo primero que se me ocurra, sino esa catarsis hay que elaborarla, hay que leerla, hay que irla mejorando, hay que irla perfeccionando para que acabe como un producto final en cualquiera de estos libros. Sí, para mí las musas no existen. No llega la inspiración divina y de repente escribes algo. Hay que trabajarlo. Y hace muchos años yo tomé unas clases de filosofía con mi prima Rosario Sarmiento. Entonces, ahora le hablé por teléfono: prima, acuérdame quién era el filósofo que hablaba de este fenómeno. Entonces ella ya me acordó. Es Henri Bergson, el que habla de la intuición. Y la intuición es simplemente el acomodo de las ideas en tu cerebro y de repente te llega una epifanía, un momento de claridad total. Pero para que eso llegue, tú tienes que haber estado mucho tiempo pensando sobre el tema. O sea, no, la intuición no se le da a alguien que no ha pensado sobre eso. O sea, el ejemplo clásico es Arquímedes, que dicen que pues le habían encargado que dijera si estaba hecha de oro una corona. Y entonces para eso pues tenía que medir la masa, pero no podía deshacer la corona para ver si pesaba lo mismo que un lingote de oro. Entonces estuvo pensándolo, hasta que un día se metió a la tina, se distrajo y empezó a ver que el agua salía. Y entonces se le ocurrió el principio de Arquímedes, que hace que podamos medir si la corona pesa lo mismo que el oro. Y entonces le dio tanta emoción como a mí cuando se me ocurre una idea para escribir, que salió desnudo corriendo por toda la calle. Bueno, eso es lo que se dice de Arquímedes, gritando ¡Eureka! Y la verdad así le dan ganas a uno de gritar cuando se te ocurre una idea, pero se te ocurre solo cuando estás trabajando, como tú dices, ser constante, ponerse a trabajar. Y un buen ejemplo es este libro. Originalmente había pensado que fuera una novela de detectives y les puedo asegurar que acabó en otra cosa totalmente distinta, ¿sí? Porque exactamente era nada más una idea, pero al irla trabajando fue apareciendo otra cosa, fue apareciendo otro final, fueron agregándose elementos y acabó en este libro, ¿sí? A mí me encanta ese libro, es un thriller psicológico y la verdad es que es difícil de leer, no es un libro fácil, pero es un libro que te va llevando y vas sintiendo las emociones. Una de las lectoras dice que vomitó en una escena y no es porque sea asqueroso, para nada. Lo que pasa es que las emociones que te mueven están muy fuertes y finalmente todo ocurre en la mente. Es un libro muy bueno, pero sí es producto del trabajo constante. Y otro trabajo constante también, por ejemplo, son las novelas históricas, en donde no solamente es escribir y tengo esta idea, sino también implica a veces investigar los estilos de vida. Jantipa a mí me encanta porque exactamente es toda una investigación sobre el ambiente romano de esa época. Entonces nos describe desde qué comieron, cómo era el ambiente sociopolítico de ese entonces, ¿sí? Y también es una tarea ardua de leer, que esa se podría ser la otra parámetro para un escritor, el hecho de leer constantemente, no importa qué, importa ver otros estilos, ver otras ideas, conocer el mundo. Entre los escritores se dice que hay dos
extremos de escritores que leen. Borges, que pues ya casi no se podía mover, estaba ciego, entonces los libros eran su fuente de inspiración, su vida, de lo que sacaba todo lo que su literatura, sus ideas. Y Hemingway en el otro lado, que dicen que leía poco. Yo dudo que haya leído poco, porque si no, no hubiera tenido el vocabulario. Pero sí, su vida fue una aventura. Él estuvo en varias guerras, en las corridas de toros, en las pamplonadas. Él estuvo metido en el ajo de la historia. Entonces, sin embargo, yo sí creo que aún Hemingway tuvo que leer para lograr que su literatura fuera así de buena. Uh-huh. Sí. Y hay otra ventaja de ser escritor, como hay ventajas en todo, ¿no? Yo creo que también nos hace que nuestras neuronas despierten, tanto el que escribe como el que lee, ¿sí? Nos mantienen vivos, nos mantienen funcionando, ¿sí? Nos mantienen con esa sensación de estar en el mundo. Y yo creo que esa es una buena ventaja. O de estar en otro mundo, porque sí, también de repente uno anda en el mundo de la literatura. Y algún día pero también vivo. Hablaremos quizá de lo difícil que es ser lector. Sí, sí, también ser lector tiene lo suyito, ¿eh? Ajá, porque es a veces meterse en el mundo del escritor y eso no resulta fácil a algunos. Sí. Porque de alguna manera el escritor se vuelve creador de mundos, porque el lector se sumerge en lo que el escritor crea para él, y es un mundo, es un universo en sí, son otras sensaciones, es invitar al lector a que por un momento se convierta en otra persona y viva otras cosas. Por lo pronto, nos gustaría que en los comentarios nos pusieran qué libros han sido para ustedes importantes, aquellos que hayan dejado huella, que hayan marcado un hito en su vida. Sí, para nosotros son muy importantes sus comentarios, pero antes de terminar la sesión, yo quiero aclarar que mi vestidito pasteloso, a mí me encanta, pero da la idea de que soy una escritora rosa. Y la verdad, me arrepentí a la hora que vi cómo iba a quedar, porque créanme que mis novelas no son rosas. A ratos tengo vena un poco rosa, porque de mis gustos culposos, sí, de repente me voy a lo cursi, pero jamás lo concedo en mi literatura. Así que vean mi look de niña cursi, pero estoy vestida de mentiritas, ¿eh? No crean que así soy. Y si quieren comentar, no sobre mi vestido, por favor, sino sobre lo que dijimos, sobre qué significa para ustedes su profesión. Por ejemplo, otra cosa que antes de terminar quisiera decir es que el ser escritor te da un aura de inteligencia. Es cierto que te despierta las neuronas, pero no te hace más inteligente. A mí a veces eso me da pena, porque cuando la gente me ve y sabe que soy escritora y que llevo 9 libros publicados, esperan que yo sea súper inteligente. Y entonces están pendientes de lo que digo y de repente digo cada tarugada, porque no dejo de ser una persona. O sea, el ser escritor, por mucho lustre que te dé, no te vuelve más inteligente. O sea, sigo siendo la misma, nada más que con estos libros y con muchos proyectos encima, ¿no? Sí. Ahora sí, no sé si quieres agregar algo. Que eso pasa también en algunas profesiones, como ser médico, ser científico. Nada más decimos, soy ingeniero nuclear y ya nos etiquetan de cierto estatus, etcétera. Claro, etcétera. Toño es psicoanalista. Entonces, cuando dice yo soy psicoanalista, la gente inmediatamente cierra las piernas y se pone derechito, porque les da miedo cómo los pueda juzgar, como si él la estuviera psicoanalizando a todo mundo, ¿no? Ajá. Sí, cada profesión tiene lo suyo. Así es. ¿Qué tiene la tuya? ¿Qué tiene tu profesión? ¿Cómo te ve la gente? Así es, entonces nos despedimos, hasta la próxima vez.
esperando sus comentarios, que ahora es muy abierto, pero que sí sigan apretando la campanita de suscribirse y marcando los likes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Fue un gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.